Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar en el Pacto un año más y reencontrarnos aquí y hablar con vosotros, que nos explicáis cómo ha ido el último año, conocer nuevas familias. Así que, bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, la presentación la he dividido en dos partes. La primera es una introducción muy básica para repasar la lección de variantes, genes, genomas, cromosomas. Decía ahora Chávez que nosotros hablamos de esto como si fueran jugadores de fútbol, ¿no? Si fuera Viñamar, si fueran Pedri, ¿no? Y bueno, pues no todos no estáis habituados, ¿no?, a este vocabulario, así que la primera parte va a ser para refrescar la memoria, ¿no?, en estos conceptos. Y después ya vamos a presentar un poco junto con Xavi, que Xavi siempre hace la parte experimental y hago la parte más computacional de ordenador. Vamos a presentar en qué hemos estado trabajando este último año, estos últimos 2 años y los resultados más recientes que tenemos en Greenpatías. Me podéis parar en cualquier momento si hay cualquier duda, no hace falta que lleguemos hasta el final de la presentación. Pues bien, el genoma humano, que es nuestro genoma, ¿no? Nuestro DNA está compuesto por 23 cromosomas, que son estas líneas negras, ¿no? Pues hay 23 y ahí está nuestro DNA. Y dentro de cada cromosoma se encuentran diferentes genes. Por ejemplo, está el gen GRIN1, GRIN2B, GRIN2A. Y estos genes son los que llevan la información, como las instrucciones de cómo construir como unas piezas. Y estas piezas son las proteínas, que son las que realmente van a hacer la función dentro de la célula. O sea, que tenemos que imaginarnos que dentro de nuestras células van a ver todas estas instrucciones para construir todas estas proteínas que son quienes realmente están haciendo el trabajo. Pero toda la información está contenida en estos genes. Entonces, está el geno GRIN1, GRIN2B, GRIN2A, que lleva la información para construir las proteínas GluN1, GluN2B y GluN2A. Por esto a veces este lío, ¿no? GluN1, GRIN1. Y estas proteínas, GluN1, GluN2B, GluN2A, también está el 2C, el 2D, se juntan entre ellas para formar el receptor de NMDA, que tiene esta estructura tridimensional y es lo que realmente hace como un canal por el que pasan iones. Y aquí estaría la estructura tridimensional del receptor de NMDA. Y dentro del cromosoma se encuentra este DNA. El DNA está formado por 3.000 millones de letras y estas son un alfabeto de 4 letras, o sea que son combinaciones de A, C, T y G. Y todas estas letras conjuntamente son nuestro genoma, que es único entre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un genoma que es único, no va a haber 2 genomas que sean idénticos entre ellos. Y nos hacen que sean seres que somos completamente únicos entre nosotros y diferentes entre nosotros. Y si comparamos el genoma, por ejemplo, en esta sala, ¿no?, vamos a ver que hay algunas diferencias entre nosotros. Y estas diferencias se llaman variaciones o mutaciones. Quizás últimamente hablamos más de variaciones que no de mutaciones. Y estos cambios de letras que tenemos entre nosotros, pues algunas son heredadas de nuestros progenitores, de nuestros padres, y otras son de novo. Y es porque cada vez que nace un niño, de mediana lleva unas 80 mutaciones, 80 variaciones que son nuevas, que no tienen sus progenitores. Y estas mutaciones, sean heredadas o sean porque son de novo, no pueden que no sean patogénicas. Entre nosotros hay un montón de diferencias entre nuestro genoma, pero estas mutaciones no hacen que tengamos ninguna patología. Quizás nos condicionan pues, el color de nuestro pelo, la estatura. Hay otras que lo que hacen es que están relacionadas con enfermedades complejas, nos dan más predisposición pues, quizás al colesterol, a tener una enfermedad cardíaca. Pues bueno, estábamos en que las mutaciones las variaciones que tenemos en nuestro genoma pueden ser neutras, que no hay ninguna predisposición a patología. Algunas sí que se nos predisponen a distintos tipos de patología. Y hay otras mutaciones, sean de nuevo o que sean heredadas, que son directamente inducen por sí solas, con el cambio de una sola letra, pueden inducir una patología directamente, como sería el caso de las greenpatías. De hecho, se clasifican las enfermedades como complejas, que tienen muchos genes, por ejemplo, implicados y factores que son ambientales, y otras enfermedades, como las greenpatías, que son unigénicas, solo dependen de un gen, con una sola mutación es capaz de generar la patología, independientemente de cuál sea el entorno, los efectos ambientales y otras mutaciones en otros genes. Quizás pueden modular, pero la patología va a estar allí. Así que el desarrollo de las greenpatías no tiene una contribución de entorno, es una enfermedad unigénica y una sola mutación es el causante de la patología. ¿Está la mutación o no está la mutación?
Y estas mutaciones de novo, también a raíz de unas preguntas que surgieron aquí hace unos años, también puede ser que surjan en distintas etapas del proceso embrionario. Así que puede ser que todas las células estén mutadas, todas las células, porque se origina al principio de todo, o bien que solo una parte de algunos tejidos y algunas partes contengan estas mutaciones green, por ejemplo, ¿no? Porque esta mutación de novo, de nueva que surge, se origina más tarde. Entonces, ¿cómo puede ser que el cambio de una sola letra, de un solo nucleótido que llamamos, sea capaz de producir una grimpatía? Es porque el cambio de un nucleótido, de una sola letra, lo que hace, si tiene la mala suerte de caer en los sitios que llevan las instrucciones para hacer las proteínas, que son estas que tienen forma y que realmente realizan las funciones en la célula, un cambio nucleótido lo que pasa es que modifica, aunque sea muy ligeramente, la estructura de la proteína. Entonces, aquella proteína ya no es capaz de funcionar correctamente. Sin embargo, hay muchas proteínas que les puede pasar esto, de que cambie su forma, pero como no son proteínas que sean esenciales para la supervivencia del individuo o para el funcionamiento correcto, no pasa absolutamente nada. Pero hay algunas proteínas, como las grimpatías, que un solo cambio de nucleótido que cambia la forma de la proteína ya es causante de la patología. Así que cambia la forma de la proteína. Esta proteína tiene función esencial, como es el caso de los receptores de MNDA, y por lo tanto genera directamente un fenotipo clínico. Por tanto, un cambio de una sola letra, sea originado de novo, como es el caso de las simpatías, o sea heredada, es capaz de que haya en nuestro organismo algo que no funcione correctamente y que origine una patología. Entonces, recientemente ha bajado mucho, como comentaba también Catalina, el coste de secuenciación y de obtener todas las letras de nuestro genoma. A veces solo tenemos las letras de nuestro exoma, que es donde están pues, más los genes, ¿no? Así que delante de un niño que tiene una condición neurológica sin un diagnóstico claro, se procede a secuenciar para identificar si hay diferencias en el genoma respecto a la población que no tienen esta condición. Y una vez se identifica esta variante, el gen correspondiente, se trata de encontrar una estrategia que sea terapéutica. Lo que es muy importante en grimpatías es estar seguro que cuando identificamos una mutación en green, que esta mutación no sea una mutación que sea neutra, que existe en población normal y por lo tanto que sea realmente la mutación que sea causante de la condición de la sintomología que hay. Así que, bueno, ahora nos centraremos en los genes green. Una vez hemos visto que tenemos la sospecha que este cambio de nucleótido, que esta mutación es realmente la causante de la patología en green, antes de seleccionar la estrategia terapéutica más adecuada, hay que entender qué es lo que está provocando dentro de la célula esta mutación. Entonces, habrá muchas mutaciones en genes green que van a ser neutras y por lo tanto no pasa nada, cambia un poquito la forma de la proteína o casi nada la proteína y funciona perfectamente, pero algunas de estos cambios de letras sí que originan una proteína que tiene esta forma un poco distinta que es patogénica. Y las clasificamos en dos tipos principalmente. Ahí está el receptor de NMDA, el canal que deja pasar los iones. Pues en algunas mutaciones lo que pasa es que los iones no pasan correctamente. Es como si el canal estuviera un poco cerrado y los iones no pueden pasar. Y es aquí cuando hablamos de mutaciones que causan una pérdida de función, una loss of function. En este tipo de canales que están mutados, lo que intentamos es dar una estrategia terapéutica que lo que haga sea como aumentar, ¿no?, la actividad del canal porque está demasiado como apagado este canal. Otras mutaciones lo que hacen es que generan una ganancia de función, como si por el canal, ¿no?, estuviera súper activado y la estrategia terapéutica entonces va a ser intentar parar un poco este canal que está demasiado activo. Y hay otros tipos de mutaciones que lo que hacen son un tipo de receptor de NMDA que es como con un efecto complejo, no es ni una pérdida de función ni una ganancia, tiene componentes de ganancia y componentes de pérdida a la vez. Y estas son las que la estrategia terapéutica es más complicada, luego hablaremos de esto, ¿no?, de seleccionar. Pero básicamente es muy importante cuando hay informe genético, ¿no?, que primero nos aseguremos que sea realmente esta la mutación causante, porque nos hemos encontrado que nos llegan mutaciones green, pero después vemos que estas mutaciones green están en la población y que no es realmente la causante, y tenemos que ir a buscar a otros genes, ¿no? También es lo que hablaba Catalina antes, ¿no?, que es muy importante este primer diagnóstico de neutro o patogénica. Luego, para la estrategia terapéutica, sí ya pues, clasificar la mutación entre ganancia o pérdida de función, porque la estrategia va a ser completamente distinta. Una va a ser intentar activar el canal más y la otra justamente parar más el canal.
Hace unos años ya empezamos con Green Database, que era esta base, como nos llegaban muchas solicitudes de clínicos y de familias de todo el mundo pidiéndonos si sus mutaciones eran patogénicas, si eran pérdida o ganancia. Xavi estaba empezando a hacer las anotaciones funcionales en laboratorio, ver si eran pérdidas o ganancia. Decidimos, y otros laboratorios, salían papers, habían bases de datos distintas, y decidimos unificarlo todo en Green Database, montamos esta base de datos, que la idea es que los clínicos y las familias puedan poner la mutación y ya vean ¿no? Si la mutación es patogénica, no es patogénica, es una ganancia o una pérdida. Un poco para cortar el tiempo hasta que hay un informe genético con una mutación green, hasta que se selecciona la estrategia terapéutica en función de si es pérdida o ganancia. Esto empezó hace algunos años y bueno, tiene distintas partes, una que es también un poco la estructura, dónde está, al fenotipo clínico que tiene esta mutación, etcétera. Y lo que hemos hecho este último año es que Nomad, que es una base de datos que tiene los datos de población que no tiene ninguna enfermedad, como mínimo no tienen de las enfermedades principales, autosómicas dominantes, etcétera, que son en población sana, se secuenciaron cerca de 800.000 individuos, su genoma, son pacientes sanos, y lo que hicimos este último año fue integrar todos estos datos. Antes lo teníamos 76.000, pues estos 807.000, integrarlo en la base de datos para tener más datos de la población sana en Green. Esto también nos puso luz sobre algunas mutaciones, algunos diagnósticos de Green que se habían hecho, que se pensaba que Green era la mutación causante y luego esta mutación se veía que estaba en población sana y por tanto había que ir a buscar, ¿no?, que la razón de la patología pues era otra en otro gen. Además lo migramos en otro servidor más potente y bueno, este es el nuevo link para Green Database, que ya tiene muchos más datos. De hecho, hemos pasado de 4.433 mutaciones en población sana a 12.000 mutaciones en población sana para los genes Green, y las mutaciones patogénicas pues de 444 hasta 734 en solo 2 años, ¿sí? Así que tenemos muchos más datos y esto es muy importante porque ahora, antes había una base de datos de 15 mutaciones, ¿no? Entonces, cuando había un diagnóstico era complicado saber si era causante o no. Ahora tenemos ya una base de datos, ¿no?, que te separa para muchísimas mutaciones si son patogénicas o no patogénicas. Entonces, para ir un poco más allá y avanzar en el tema del diagnóstico y de la clasificación como pérdida o como ganancia, que es fundamental para la estrategia, diseñamos un algoritmo computacional basado pues, en estructura, muy complejo, muy complejo no tampoco, pero un algoritmo que era capaz de, para aquellas mutaciones que todavía en el laboratorio no se habían podido clasificar como pérdida o ganancia, pues tener una predicción computacional, pero con alta probabilidad, ¿no? Y diseñamos este algoritmo y Xavi en el laboratorio lo validó, salió bien, lo publicamos y entonces con este algoritmo, con las mutaciones que ya tenemos actualmente, a través de este algoritmo somos capaces de doblar la predicción de cuáles mutaciones son patogénicas y también de aumentar en un 70% la clasificación como pérdida o ganancia. Es un poco ahí la parte experimental que es más costosa, va lenta, y con nuestros algoritmos computacionales hacemos como un bypass, ¿no?, para acelerar todo este proceso. Siempre que sea posible a nivel de fiabilidad, de dar resultados que sean fiables. Toda esta integración, es decir, la base de datos, cómo ha crecido este último año, más este algoritmo predictivo, nos permiten tener estos dos modelos. Ya aquí a la izquierda tenemos el receptor NMDA y las bolitas verdes son las mutaciones no patogénicas y las bolitas rojas son las mutaciones patogénicas. Como podéis ver, pues tenemos todo acribillado, el receptor de NMDA, hay un montón de mutaciones, pero cuando veamos esto y lo mapamos sobre la estructura nos damos cuenta que hay una zona que no es patogénica, hay unas zonas que son más patogénicas, por lo tanto, dependiendo de dónde caiga la mutación, en qué sitios, ¿no?, dentro del canal, ¿no?, pues es más probable que sea realmente patogénica la mutación. Y después tenemos este modelo, que es un poco más complicado, en que con bolitas mapamos los pérdidas de función y la ganancia de función. En general vemos
que toda esta zona de aquí el medio son pérdidas de función, son las bolitas de color naranja, y más en el canal y aquí, que es, bueno, aquí en la parte más transmembrana, pues hay más bolitas que son de ganancia de función, ¿no? Todo esto, como más datos tenemos, pues más fiable es los modelos que estamos construyendo, ¿no? Y más fiables son los diagnósticos, la estratificación y la clasificación. Pero vemos ahora piensas, tenemos esta figura de hacía 5 años y es que no tiene nada que ver, ¿no? Cómo hemos avanzado tecnológicamente a nivel de secuenciación, a nivel de algoritmos computacionales, ¿no? Y cómo somos ahora capaces ya de tener una imagen muy clara, ¿no? De cómo funciona el receptor, qué puntos son cruciales para su funcionamiento y qué puntos pues los puedes tocar y no pasa nada. Es importante también tener en cuenta que estos cambios a veces son muy sutiles, es decir, hay cambios que son muy pequeñitos, entonces el fenotipo clínico es menos severo, y hay cambios que son muy importantes, que por ejemplo afectan el canal en un sitio que es muy importante y por tanto el fenotipo clínico también es mucho más grave. Así que no es solo que sea patogénica o no patogénica, sino también con todos estos datos estamos entendiendo un poco como pequeños cambios dan fenotipos clínicos más leves y como grandes cambios hay fenotipos clínicos que son más graves, ¿no? Aparte ya de la parte de pérdida de función o ganancia de función. Y bueno, este proyecto anterior, este algoritmo que desarrollamos con Greenpatías, que siempre es nuestro modelo de inspiración, Greenpatías, y es lo que trabajamos, yo creo, bueno, Xavi y yo creo el 90% de nuestro tiempo, nos inspiró para decir, bueno, ¿y si esto lo trasladamos, ¿no?, a otras enfermedades raras? Entonces lo trasladamos a 1.200 genes que están implicados en enfermedades raras de este algoritmo, y vimos que este algoritmo lo podíamos aplicar de la misma forma, ¿no?, de Greenpatías para estos 1.200 genes que son autosómicas o autosómicos dominantes para predecir patogenicidad. En este caso no pérdida y ganancia porque cada gen es un mundo, pero sí patogenicidad y poder avanzar también en el diagnóstico de otras enfermedades raras. Y bueno, justamente lo publicamos esta semana pasada, el paper, que es un servidor en que le pones la mutación de estos genes y a través de este algoritmo predice, no para todos, pero algunos de ellos, ¿no?, aumentando mucho, ¿no?, el poder de predicción, pues si es patogénico o no es patogénico. Así que, bueno, Green, ¿no?, cada vez nos estamos dando cuenta que Green, ¿no?, es un modelo, ¿no?, para entender otros tipos de enfermedades raras, de patologías autosómicas dominantes, con el mismo tipo de metodología lo podemos extrapolar. Y estamos trabajando, por ejemplo, en truncaciones. Lo que con Xavi hace 3 años vimos que pasaba en truncaciones en los genes Green, también estamos viendo cómo esto se puede aplicar a nivel de todo el proteoma humano, a nivel de truncaciones, ¿no?, por autosómicas dominantes. Así que, bueno, todo está conectado en el fondo. Y yo creo que es al revés también. Muchas cosas que están haciendo para enfermedades raras, para otros genes, ¿no?, se puede aprovechar, ¿no?, y para entender mucho más cómo funcionan los genes. Aquí tenemos un mapa, con cada puntito es un clínico, una familia que nos ha contactado estos últimos años, ¿no?, pidiendo, pues con el informe clínico, ¿no?, pues si era una mutación patogénica, no patogénica, pérdida de función, ganancia de función. Y bueno, tenemos ahora mismo en el mundo 377 personas que nos han contactado estos últimos años. Esto significa 20 casos nuevos. Cada vez hay menos casos nuevos porque hay bases de datos que ya te dicen directamente, como Green Database, si es patogénica, no patogénica, pérdida de función. Por lo tanto, al principio que recibimos muchísimas solicitudes, cada vez estamos recibiendo menos porque ya están ¿no?, publicadas, anotadas estas variantes. Y hemos podido, de estas 377, hemos podido clasificar 353, es decir, dar una respuesta de si era pérdida, ganancia, bueno, patogénica o no patogénica, sea en base a estudios funcionales, experimentales, que hace Xavi, sea en base a la base de datos directamente o sea en base al algoritmo computacional que desarrollamos. Esto quiere decir que todavía hemos dado respuesta a 51 clasificaciones este año en todo el mundo, pero siguen 44 mutaciones, siguen pendientes de ser clasificadas, anotadas, o el algoritmo computacional no es capaz de dar una respuesta para estas 44 de las 377. ¿Sí? Después en España, pues hemos recibido este año 11 casos nuevos. Y en total tenemos 136 casos en España. Estos son los que nos han contactado, pero estoy convencida que hay muchos clínicos que han secuenciado, han encontrado una mutación en un gen Green, pero tampoco nos han contactado nosotros. Así que
Aquí hay muchísimos casos más que están diagnosticados como grimpatías y que no nos han llegado, nosotros no estamos contabilizando ahora mismo. Aparte de los que no se han secuenciado, que son todavía muchos más, ¿no? Así que el número de pacientes que debe haber en España, bueno, no me atrevo a hacer ningún cálculo, pero tiene que doblar, ¿no? Seguramente, ¿no? Los que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Pues el contar por registro. Bueno, pues de estos de España, justamente a raíz también del proyecto, de la ayuda que nos dieron el año pasado aquí en Grimpatías, pues hemos podido avanzar muchísimo en las anotaciones funcionales, Xavi, experimentales, que luego os contará, y hemos podido dar respuesta a 18 casos de grimpatías de España, pues dar la clasificación funcional de pérdida o ganancia. Todavía nos quedan 10, pero bueno, se ha reducido muchísimo y gracias también a la ayuda económica que nos dieron hace un año, ¿no? Pues el número de casos que están pendientes. Es importante también entender que no todos los casos son iguales. Algún caso va a ser muy rápido la respuesta y otros casos que veremos luego son extremadamente complejos y pueden llevar meses y meses un solo caso, saber si es una pérdida o es una ganancia de función. Bien. Ahora vamos a ver la clasificación como pérdida y como ganancia y muy rápidamente el tipo de estrategias que estamos trabajando actualmente en función de pérdida o ganancia. Creo que Sandra, ¿no? Va a dar, ¿no? Más, ¿no? Entonces, ¿no? Ah, vale. No, que van a los ensayos clínicos que están en marcha, ¿no? Bueno, sí. De otros estudios. Sí, de otros estudios que hay, así que es como complementario introductorio. Ahora se va a levantar, ¿no? No. Bueno, ahí está el receptor de NMDA, que es este receptor, ¿no? Que funciona, transmite los iones, ¿no? A través de su canal. Ahí está normal el receptor. Luego está los que tienen pérdida de función, que no pasan los iones a través del canal, que son los de pérdida de función. Y para estos lo que se utiliza habitualmente desde el principio, que empezamos el primer caso hace unos años, ¿no? Liderado por Hospital Sant Joan de Déu, por Àngels, fue la L-serina, ¿no? Que es, bueno, aparte de otros estudios, ¿no? De otros países también han utilizado L-serina, se han publicado. Y justo hace un año publicamos el ensayo clínico que se hizo en España, también liderado por Àngels y Natalia, ¿no? En el Hospital Sant Joan de Déu, y que, bueno, que fue con resultados muy positivos, ¿no? Respecto al uso de L-serina para las mutaciones que son las function, pérdida de función. Otra estrategia terapéutica que tenemos para pérdida de función es espermidina. Lo publicamos hace unos meses en unos muy pocos casos, ¿no? de niños de España, y también había resultados muy positivos, y esto ha hecho que desde hace unos meses están preparando desde Sant Joan de Déu, van a empezar un ensayo clínico con espermidina, ¿no? Esto va a ser para las mutaciones que son pérdida de función, ¿no? Porque espermidina es uno de estos fármacos que lo que hace, ¿no? Es activar un poco más el receptor, que es necesario para los que son pérdida de función. Bueno, esto lo publicamos hace unos meses, en que vimos el tratamiento con espermidina, y es importante, bueno, en los próximos meses, ¿no? Va a salir el ensayo clínico y el reclutamiento de pacientes para empezar el ensayo clínico con espermidina. Y después otra opción que hay para las mutaciones que son ganancia de función es el radiprodil, que sacó delante Green Therapeutics, y parece que hay resultados que también son positivos, sobre todo en cuanto a epilepsias generadas en mutaciones que son gain of function, que son una ganancia de función. Pero también a raíz de hace 2 años, cuando vinimos aquí, no había respuesta cuando te dicen que tiene una mutación huérfana, que tiene una variante que es compleja, que no es ni pérdida ni ganancia. ¿Qué haces con esto? No puedes dar ni L-serina, ni radiprodil, ni espermidina, ¿no? Porque estás ahí en el medio. Y había algunas familias aquí, ¿no? Que nos decían, bueno, con variantes que son complejas no hay ningún tipo de estrategia terapéutica. Entonces, junto con estas, también las mutaciones que caben en el C-terminal, que es una parte de aquí abajo de todo, es muy difícil experimentalmente de entender si son pérdida o ganancia, y para estas familias de C-terminal o que son complejas no había ningún tipo de respuestas, ¿no? En cuanto a estrategia terapéutica. Entonces pedimos un proyecto a la Federación Española de Enfermedades Raras para estudiar este tipo de mutaciones y poder clasificarlas para una estrategia terapéutica. Nos lo dieron hace un año y hemos estado trabajando la parte computacional y Xavi con la parte experimental. Y bueno, en cuanto a las variantes complejas, hemos trabajado a nivel computacional con estructuras que son súper precisas para entender cómo la parte del canal cuando está cerrado y cuando está abierto, cómo es diferente y cómo la mutación está estabilizando una conformación o la otra, y por lo tanto si tienen estas complejas más contribución de pérdida o más contribución de ganancia.
Y en función de esto proponemos un fármaco y Xavi en el laboratorio está probando, ¿no? Y os contará luego como uno de los fármacos pues es mejor, ¿no? Para rescatar, para restablecer la función del receptor que lo otro, ¿no? Esto es para estas variantes que son complejas, que aquí tenemos, ¿no? En España sí que hay, ¿no? Estas variantes que son complejas y hasta ahora no tienen ningún tipo de recorrido, ¿no? Porque no hay ninguna estrategia terapéutica para ellos. Y después, para las variantes en el C-terminales, hemos hecho un estudio computacional porque estamos entendiendo que este C-terminal funciona más como una enfermedad compleja, es decir, por sí sola no es causante de patología, algunas sí, que son estos puntos rojos que identificamos, pero la gran mayoría funciona de que por sí sola no es causante, pero si tienes otros genes, entonces sí que hay la patología, porque es mucho más difícil que entender, no es directa, ¿no? La mutación con la patología. Estamos estudiantes de C-terminal y Xavi lo está validando en el laboratorio. Un poco también para estas mutaciones en el C-terminal poderlas clasificar como pérdida o ganancia y que haya una estrategia terapéutica. Y finalmente lo que hemos estado trabajando también estos últimos años es desarrollar nuevas moléculas. Está la espervitina, está el LSD, está el Redprodil, están otras, ¿no? Pero tenemos que avanzar en todo esto, ¿no? Y desarrollar nuevas moléculas. Es un proceso más a larga distancia, ¿no? Bueno, quizás va a tardar unos años esto, desde que sea una realidad, ¿no? Pero sí que tenemos que trabajar en paralelo para que haya más opciones terapéuticas en el futuro, ¿no? De aquí a unos años, ¿no? Que sean mejores. Entonces, jugando con esas estructuras que son muy, muy refinadas de los receptores de NMDA, de forma computacional, diseñamos unas moléculas pequeñitas que se unían en un sitio del receptor y algunas de ellas hacían que el receptor pues, funcionara más activamente y las otras que funcionaran menos activamente, ¿no? Se llaman moduladores alostéricos negativos o positivos, si activan o desactivan. Los diseñamos computacionalmente, pero también con el conocimiento que hemos adquirido todos los años, ¿no? Integrando las mutaciones de los pacientes en nuestros modelos. Así, esto no sería posible, ¿no? De diseñar todo esto sin el conocimiento que tenemos, integrando la información de todos estos años, ¿no? Xavi lo validó en el laboratorio y realmente tuvimos la suerte pues, de que sí, que los compuestos que habían estado diseñados computacionalmente, pues algunos de ellos sí tenían actividad, como moduladores alostéricos positivos o negativos. Y ahora estamos trabajando en todo esto, ¿no? Para que, siempre más trabajamos en compuestos que son metabolitos, que son nutracéuticos, ¿no? Para que sea más fácil pasar los estudios pues, de toxicidad, ¿no? Y acortar un poco todo el paso, ¿no? De las fases clínicas. Y estamos trabajando para que sea una realidad y pueden pasar a la parte clínica en un futuro, ¿no? Lo que pasa es que no es una cosa que sea inmediata, hay unas moléculas que están ahí, que estamos trabajando y que esperamos que en unos años pues, sea otra opción terapéutica. Lo ideal sería que en función de tipos de mutación, del tipo de gen, de si es ganancia, de si es pérdida, si afecta al aminoterminal domain, si afecta a la parte transmembrana, veamos una estrategia terapéutica que sea todavía más acurada, no solo como pérdida o ganancia, no, en función de tipos de gen, del cambio que está produciendo, en qué zona, ¿no? Seguro de la edad, por ejemplo, ¿no? Apurar mucho para que el tratamiento sea muy, muy, muy acurado, ¿no? Para cada tipo de paciente, muy personalizado. Y bueno, esto es todo. Respecto a la presentación, bueno, está el equipo de Barcelona Green Team, creo que es, bueno, somos un equipo, están los clínicos, está Ángeles y Natalia, que es la parte clínica, Xavi, que tiene los ratones, las células, el laboratorio, y yo que estoy con mi ordenador, muy cómoda, sin tocar nada. Y bueno, tenemos un equipo que yo creo que esta parte, ¿no? Pues interdisciplinar total, ¿no? Que venimos de tres áreas muy distintas, pero hemos conseguido hablar en un lenguaje más o menos común, entendernos, ¿no? Y hacer este tipo de proyectos integradores de clínicos, computacionales, experimentales, ¿no? Bueno, somos este equipo. Y luego está Adrián, que ya no está en mi grupo porque ya se doctoró, Gabriel y Sergi, que son los doctorandos. Y es importante, bueno, con Gabriel y Sergi, ellos dos querían hacer el doctorado conmigo, pero yo no tenía dinero, que es un clásico esto aquí, ¿no? Entonces los aguantamos con becas que venían de Greenpatías algunos meses, después de FED, no era FED, distintos proyectos, ¿no? Algún tipo de fondo sí que vino de Greenpatías. Y luego, a cabo de unos pocos meses, sacaron una beca a los dos y, por lo tanto, ahora ya los paga el Ministerio a unos, al otro la Generalitat de Cataluña y tienen ya beca para trabajar en Greens pues para 3-4 años más, ¿no? Así que esta pequeña inversión pues al final repercute en que estudiantes de doctorado que eran súper buenos, yo los quería retener, ¿no? Los retuve pues 2 meses, 3 meses para que no se marcharan, pero luego ya de forma pues sin coste alguno, ¿no? Para Green, para nosotros, los tenemos ahí trabajando, ¿no? Y bueno, metiéndose en Greenpatías. Así que esto es todo y bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
preguntas o no? Sí. Bueno, muchas gracias otra vez. Yo tengo curiosidad por saber cómo funciona la espermidina con respecto a la L-serina. ¿Se pueden tomar los dos compuestos a la vez? ¿Depende? ¿O cómo? Bueno, claro, se probó solo en los casos que se probaron estaban limpios de L-serina, sí que habían tomado L-serina anteriormente, ¿no? Esto quizás lo respondría mejor los clínicos que no están aquí, pero bueno, voy a hacer lo que voy a poder con esto. Pero sí que se había dejado L-serina en estos pacientes y luego se empezó con espermidina. Entonces, seguramente y con resultados yo creo que se ve, ¿no? de que no se toman los dos, sino es uno o el otro. Sí, y seguramente lo que sospechamos, porque se unen en sitios distintos y su función es completamente, o sea, tiene el mismo efecto, ¿no? Que activa, pero se unen en sitios distintos. Quizás unos van a ser más prometedores para un tipo de green, ¿no? Y otros para otro tipo de green, y unos por un tipo de mutaciones y el otro por otros tipos de mutaciones dentro de cada uno y después en función de la edad. O sea que yo creo que lo más interesante no es tener el efecto sumatorio de los dos, ¿no? Sino uno que sea más adecuado en función del tipo de mutación que haya. Pero los resultados fueron muy buenos, ¿no? En cuanto bueno, yo creo que quizás algunos más mayores, ¿no? Que lo que se veía en L-serina, ¿no? De resultados, efectos cognitivos, ¿no? Sobre todo. Y bueno, o quizás se puede alternar o no, tenemos que ir viendo, ¿no? qué combinaciones podemos hacer. Sí, yo creo que es fundamental ahora hacer el ensayo clínico, coger a muchos más pacientes con distintas edades, diferentes genes, ¿no? Distintos tipos de mutaciones para ver, ¿no? cómo funciona la espermidina con respecto a L-serina. Sí. ¿La espermidina es un medicamento o es un complemento? Es un complemento alimenticio. ¿Y las edades? ¿Han comentado para los pequeños, los mayores? No sabemos todavía, o sea, no. Sí, esto. Las experiencias lo han administrado a los niños, niñas de 3 y de 14 años, o sea que el rango de edad es muy amplio. Claro, a nivel cognitivo sí que ofrece alguna mejora, como, sobre todo a nivel cognitivo. Sí. Vale. Sí. A nivel cognitivo sí hay mejora, igual que la L-serina también, que sobre todo era a nivel, bueno, también había temas motores, ¿no? Que había mejora, sí, pero sí hay mejora, sí, a nivel cognitivo. Sí. De momento solo administrado en Green 2B. Pero Sí. resultados positivos también para el resto. En el fondo, cuando tenemos el receptor de MDA, ¿no? Que es por ejemplo, cuando estamos administrando, un momento, ¿no? Cuando estamos administrando L-serina, ¿no? En el fondo la L-serina se une a Green 1, ¿no? Y activa como Green 1, ¿no? Pero en el fondo tenemos todas las proteínas juntas ahí, por lo tanto estamos activando el receptor de NMDA a través de una subunidad, Green 1. Y en espermidina es lo mismo, pero en Green 2B. Estamos activando, ¿no? El Green 2B, pero con consecuencia el receptor de NMDA funciona globalmente hasta más activado. Sí. Teóricamente, la espermina sí que sería como más específica de ese subtipo de receptores que son Green 1 y 2B, pero como muchas veces 2B también se combina con 2A, pues se esperaría que hubiera un efecto en todo lo que es pérdida de función. ¿Vale? Lo que pasa es que no tenemos experiencia aún en saber qué pasa con 2A, que es tal vez la duda que podríamos tener. Con Green 1 de pérdida de función, teóricamente debería funcionar igual que como se ha visto con 2B. Con 2A, ahí no se sabe aún. Lo tenemos que probar, de hecho lo queremos probar primero en modelos. Sí, pero tenemos los triaterómeros, ¿no? Que están bloqueados de Green 1, así que a través de los triaterómeros tendría que haber una mejora, ¿no? Pero quizás por Green 2A es mejor actuar vía L-serina, ¿no? Esto no lo sabemos todavía, ¿no? Y por 2B, ¿no? Pues mejor, o Green 1 es mejor por espermidina, ¿no? Tenemos que ir como afinando un poco, ¿no? Sí. No, yo esto no. O sea, es un complemento. No, es un complemento. Sí. La espermidina la ingerimos en la dieta normal y tiene efectos metabólicos, no solo en neurotransmisión sobre los receptores NMDA, sino también a nivel de estrés oxidativo, de regulación de autofagia, de muchos más procesos.
eso es una de las cosas que, bueno, le da, digamos, una bioseguridad. Es decir, esta molécula no es un medicamento sintetizado en el laboratorio que vete tú a saber qué pasa, y la regulatoria pues ha sido mucho más fácil. Pero por otro lado, el efecto, pues cuando enviamos el artículo, dice, bueno, ¿y esto cómo sabéis que actúa sobre estos receptores? Lo sabemos por los experimentos in vitro, cuando tenemos neuronas ahí, pues actúa sobre esos receptores, pero cuando lo miramos en pacientes, podría ser que fuera una combinación. O sea, inocuo no es, porque es un cognitivo, o sea, se ha Pero descrito lo como... ingerimos en dieta, lo ingerimos en dieta. Al final es un tema de concentración, ¿no? Así que concentración, ¿no? Por inocuo entiendo que es un compuesto que no tiene efectos, secundarios, digamos, nocivos, pero sí que tiene efectos incluso en población sana, o sea, que es un potenciador cognitivo. Sí, igual que la listerina. Anti-aging, o sea, ralentiza el envejecimiento, ¿no? Se da también para gente pues, que es a partir de los 60, 70, pues que tiene... Igual que la listerina también, que también la ingerimos en dieta, ¿no? Y bueno, hasta qué concentración, ¿no? Todos, ¿no? Con altas concentraciones de cosas que no inocuas, ¿no? Pues al final sí que hay efectos, ¿no? Y no sé si me sí. No podemos mezclar listerina y... Bueno, yo creo que es más porque quizás el efecto de los dos no suma, ¿no? Sino que se consigue lo mismo. Es lo que estamos ahora viendo. Yo creo que Xavi os va a poner más luz sobre esto. Sí, sí, la idea de combinar los dos tratamientos es que la combinación sea mejor, ¿no? Que uno solo. Y esto es lo que no sabemos. No sabemos si llegan a un máximo ya con el listerina o con espermidina. Entonces, si podemos evitar que tengan dos tratamientos, aunque sean seguros, pues mejor quitar un compuesto. Pero si uno funciona por un lado y otro funciona por otro, la suma de los dos no debería funcionar. están juntos ahí, porque están juntos en el receptor, sí. Además están juntos en el receptor, sí. Es un efecto complementario, pero no se puede potenciar más de lo que se potencia. Es como una puerta que se abre, no la puedes abrir más y que pase muchísimo más. Bueno, si no creas una ganancia de funciones. Sí, exacto. Bueno, es que en el fondo está todo junto, es decir, es como intentar activar esto, ¿no? En un punto o en el otro, ¿no? Pero parece que si lo activas los dos a la vez, lo que consiguen, ¿no? No va a ser el doble que activados, ¿no? Sí. Por separado. Esto hemos hecho experimentos en el laboratorio, bueno, son células, son neuronas, y no vemos que haya una mejora del número de espinas, de las corrientes, cuando tratamos con los dos compuestos versus uno u otro. Es en el laboratorio, pero bueno, ya nos da un poco la indicación de qué podría estar pasando, ¿no? En la estructura de la persona. Pues no hay más preguntas, ¿no? Bueno. Muy bien, pues muchas gracias.